Imagina que estás solo en el bosque, sin ningún tipo de ayuda. Has estado caminando en círculos y círculos y ya estás empezando a desesperarte. Suena increíble e incluso difícil de creer, pero quien te sacará de ese problema en ese momento será la física. Hans Oster descubrió que la aguja de una brújula se desvía cuando se pone un circuito que transporta corriente cerca. Y gracias a este apartado, André-Marie Ampère demostró que un alambre que transporta corriente genera un campo magnético. Pero entonces, ¿cómo pueden Oster y Ampère ayudarnos en medio de la nada? Veamos. El campo magnético al que se refiere Ampère es una región del espacio en el que una carga eléctrica puntual se desplaza con una velocidad y que sufre los efectos de una fuerza magnética perpendicular a su desplazamiento. Y su dirección se encuentra en el sentido en el que las agujas de varias brújulas se ubican en posición tangente al círculo del alambre que transporta la corriente. Sin embargo, cuando estas brújulas están cerca de un alambre sin corriente, solo van a apuntar a un lado, al polo norte de la Tierra. Así es. Esto significa que la Tierra cumple con la función de ser un imán gigante, en el que siempre está presente un campo geomagnético. Y así es como la brújula, sin la presencia de una corriente, pero sí con la ayuda del campo magnético de la Tierra, apunta siempre al norte, guiándonos sea cual sea el lugar. Es importante resaltar que el campo magnético se estructura gracias a unas líneas imaginarias llamadas líneas de campo, que salen del polo norte del imán y entran al polo sur. Con un experimento bastante sencillo que mostraremos a continuación, se pueden ver estas líneas de campo y lo único que necesitaremos son limaduras de hierro en polvo, una hoja de papel y un imán, que puede ser el mismo que trajiste el año pasado de Santa Marta para decorar la nevera. Ahora bien, si se observa con atención, al separar las limaduras del imán con la hoja de papel, el hierro empezará a ubicarse de manera en que se puede notar cada vez más cómo se forma el campo magnético que está alrededor del imán. No obstante, cuando se quiera hallar el campo magnético que existe en una región limitada del espacio, es necesario trabajar con el flujo magnético, que indica exactamente eso, cuál es el campo presente en un área determinada. A continuación presentaremos un ejercicio que mostrará de una manera más práctica todo lo necesario para calcular la magnitud, dirección y sentido de un campo magnético. Vean. En un semiespacio Z mayor que 0 existe un campo magnético constante. Un circuito plano contenido en el plano X igual a 0 está formado por una circunferencia de radio R y centro del origen, limitada por un diámetro construido con un material conductor homogéneo, cuya resistencia por unidad de longitud es 1/2 más pi. Este circuito gira en su plano alrededor del origen con una velocidad angular constante igual a pi medios, estando inicialmente el diámetro coincidiendo con el eje X y la circunferencia de la región Z mayor que 0. Calcular el flujo magnético a través del circuito y representar gráficamente su valor en función del tiempo, la fuerza electromotriz inducida en el circuito y la intensidad de corriente eléctrica, indicando su sentido en función del tiempo. Partimos de los datos que tenemos como la velocidad angular. Según lo que nos dice la gráfica del problema, existe un ángulo alfa que es el ángulo recorrido en función del tiempo por el circuito. También se tiene la fórmula del flujo magnético, donde S es la superficie del circuito atravesada por el campo. Se considera que B es paralelo a DS, por lo que su producto escalar es igual al producto de sus módulos. Además, como B tiene un módulo constante, se puede sacar de la integral. Como el circuito está rotando, ahora S estará dada por pi menos alfa sobre 2 por R al cuadrado. Ahora, reemplazando S en la expresión del flujo magnético, se tiene una expresión mucho más completa. Retomando la fórmula de la velocidad angular y despejando alfa y sustituyendo la velocidad que nos da el problema, podemos hacer una nueva sustitución de alfa en la expresión que se tiene del flujo magnético. El circuito está rotando, por lo que en un punto va a salir del campo y el flujo magnético será nulo. Entonces, según la expresión del flujo, podemos decir que este será nulo cuando t es igual a 2, lo que nos dice que desde t igual a 0 hasta t igual a 2, mientras va rotando, el flujo irá decreciendo. Como el circuito rota a una velocidad constante, el tiempo en volver a entrar al campo será el mismo,
por lo cual desde t igual a 2 hasta t igual a 4 el campo será creciente y así sucesivamente. Finalmente se puede ver en la gráfica de la variación del flujo con respecto al tiempo. Solución del punto B. Para encontrar la Fm inducida tenemos que equivale a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Derivamos la expresión obtenida en el punto A y tenemos que esta equivale a pi cuartos por el campo por el radio al cuadrado. Analizando la gráfica de la Fm con respecto al tiempo, para los mismos intervalos de tiempo se tiene que... Ahora bien, para la solución del punto C, la corriente se encuentra por ley de Ohm. La resistencia es igual a resistividad multiplicada por pi r más 2r, siendo esta última la longitud de la semicircunferencia y el diámetro de la misma. La resistividad me la da el problema y equivale a 1 sobre 2 más pi. Reemplazamos todo en la expresión de la ley de Ohm, corriente igual a Fm sobre resistencia, cancelamos términos semejantes y se obtiene que equivale a pi cuartos por el campo por el radio. Una vez más se analiza la gráfica con respecto al tiempo para los mismos intervalos de tiempo ya tomados.